¿Qué tal a todas, todos que nos escuchan aquí en Guanajuato? Pues nuevamente en esta serie de entrevistas bajo protesta de decir verdad con las y los candidatos. El día de hoy me encuentro con Nelson Mireles, candidato a magistrado de tribunal colegiado de circuito en materia administrativa aquí en Guanajuato. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Qué tal, Diego? Muy bien. Gracias por la invitación y por tener la oportunidad de llegar a todos tus seguidores a través de estas plataformas. Te agradecemos mucho, Nelson. Y pues para poder iniciar que las personas que te van a escuchar, te van a ver en esta entrevista, pues se den un cuestión de cómo conozcan detrás quién está en esta candidatura. Comenzamos. ¿Qué te motivó a ti a ser abogado? Pues básicamente que mi mamá era abogada mientras yo estaba estudiando la carrera de Derecho. Eso fue un gran impulso al ver que pues ella formó desde abajo su propio despacho. Me animó a seguir sus pasos. Me empecé a involucrar mientras estudié la carrera en lo que podía, pues como empieza uno, ¿no? Decir, que llevar escritos, que ir a alguna diligencia, no tan complicada, cosas así. Pues al terminar la licenciatura en Derecho, seguí estudiando una maestría, continué una maestría en juicios de amparo, pues esa es mi formación académica. En esta cuestión de prepararte, como lo vas mencionando, que no fue para ti nada, pues extraño el estar entre archivos, documentos legales. ¿Tú te fuiste perfilando específico en una materia en específica? En aquel tiempo era, pues mi mamá lo que más litigaba era civil, familiar, mercantil y laboral. Y pues esas eran las materias en las que pues yo le ayudaba. Posteriormente, cuando tuve la oportunidad de ingresar al Poder Judicial de la Federación como secretario, entré primero a un juzgado de distrito que era materia mixta, el juzgado primero de distrito. Estuve en tribunal colegiado de circuito también como secretario especializado en materia administrativa. Y pues hasta hace poco, hasta el año pasado, que dejé mi cargo como secretario en ese tribunal, pues estuve ya más bien inmerso completamente en la materia administrativa. Y ahora que volví a litigar, pues estoy tratando de orientarme en las materias que abarca la materia administrativa, que es la fiscal, la agraria y la propiamente administrativa. En la cuestión de tu labor dentro del Poder Judicial, aproximadamente estaríamos hablando de 14 años. Más o menos sí, tuve la suerte, la verdad fue algo providencial, yo lo podría llamar. En la maestría tuve varios profesores, maestros que trabajaban como secretarios en el Poder Judicial de la Federación y uno de ellos, pues yo creo que me vio alguna buena aptitud. Al poco tiempo concursó para ser juez de distrito, lo logró y en 2010 me invitó a formar parte de su personal en el juzgado primero de distrito. Me gustó, pues me gustó la función jurisdiccional y pues ya desde entonces, primero en ese juzgado y después estuve en otros dos tribunales colegiados. Pues cómo tú te preparas, te actualizas, pues obviamente para estar a la vanguardia. A mí me gusta mucho estar, cada semana los viernes sale publicada las jurisprudencias, por ejemplo, ¿no? De la Suprema Corte de Justicia, Pleno, Primera Sala y Segunda Sala y de tribunales colegiados. A mí me gusta estar revisando cuando menos los rubros de las nuevas jurisprudencias que cada semana se están publicando para que pues, pueda uno estar al día sobre los nuevos criterios. Y si así en específico encuentro alguna jurisprudencia que sea muy de mi interés, pues lo que hago es irme a la ejecutoria para ver qué es lo que resolvió la corte. Muy bien. ¿Podrías compartirnos algún caso complejo o complicado, ya sea que te haya tocado conocer durante tu experiencia en el Poder Judicial o ahora como abogado postulante en el cual pudieras haberlo resuelto? Sí, bueno, de los últimos que me tocó hacer los proyectos de resolución, porque como secretario uno lo que hace pues son los proyectos de sentencia, así se les llaman. De los últimos que recuerdo que me costaron algo de trabajo fueron los de las plataformas digitales de transporte, Uber, Didi. Aquí en el estado de Guanajuato se les estaban imponiendo ciertas condiciones para poderlos dejar trabajar. Ok. Y en ese asunto me tocó a mí
hacer el proyecto en amparo en segunda instancia, lo que le llaman amparo en revisión. Y pues sí me tuve, como dice, me tuve que echar un clavado en los precedentes que había de la corte, de otros colegiados. Incluso tuve que revisar un poco de legislaciones o de lo que habían resuelto en otros países sobre la libertad de trabajo. Entonces ese fue un asunto en el que sí me llevó algo de tiempo hacerlo, el proyecto, pero pues aprendí bastante. Obviamente en el tema de la resolución a favor para poder que se pudieran llevar a cabo estas plataformas aquí en Sí, Guanajuato. sí se declaró la inconstitucionalidad de la ley de movilidad del estado de Guanajuato porque no se les podían exigir tantos requisitos a cumplir. Sí, algunos sí eran exigibles, otros no. Lo que se planteó y lo que aprobó finalmente el pleno de tribunal fue que se declaraba la inconstitucionalidad de algunos artículos de la ley de movilidad del estado y eso fue lo que permitió pues que operaran, digamos, con un poco más de amplitud las plataformas. Y tengamos pues el día de hoy ya más opciones en cuestión de transporte. Así es, Ahí, así es. es perfecto. Sí, cuando veo algún transporte del estado, pues molestaban, ¿no? A los Ubers o se iban atrás de ellos a seguirlos. Ahora, pues sí, como, a lo mejor no gracias a mí, pero sí digo, bueno, pues algo lograron estas empresas. Sí, pues es claro, ¿no? Que podemos ver que está al alcance de todas y de todos, pues defenderse o inclusive pues obtener esa justicia a través de los mecanismos que tienen en los tribunales colegiados, la justicia en general a nivel federal, ¿no? Sí, así es. Muy bien, Nelson. En este andar que tú has tenido como abogado, ¿cómo incorporas el tema de los derechos humanos, algo pues ya muy cotidiano o que debería de serlo y qué hacer? Pues trato de, cuando le llevo algún caso a alguna persona, algún cliente, trato de estudiar qué derechos humanos están en juego. Sobre eso, pues empezar a estudiar lo que ha resuelto la corte y tratar pues de llamar la atención de la persona juzgadora para que aplique pues las directrices que ya existe sobre ese derecho humano en concreto o los derechos humanos que concretamente están en juego en ese asunto o en particular. El tema de la deuda histórica que se detiene por las mujeres y esto como candidato pues a magistrado, ¿qué elementos se deben de tomar en cuenta para juzgar o resolver un asunto en el tema desde la perspectiva de género? Sí, esa es una muy buena pregunta. En el tribunal llegamos a, bueno, yo cuando estuve ahí, porque ya no estoy actualmente, pero cuando llegaban asuntos en los que había que aplicar la perspectiva de género, yo lo que hacía siempre era irme a los precedentes que había de la Suprema Corte. Esas eran las directrices ya principales, ya establecidas, sobre los cuales se pueden trasladar a los casos en concretos que llegaban al tribunal. Juzgar con perspectiva de género implica saber o estar conscientes de que la mujer desgraciadamente llega a pedir justicia en una situación, digamos, de piso disparejo. Desde ahí debemos de partir. Se complica en su perjuicio si es una mujer, por ejemplo, indígena, de clase baja económicamente hablando, si es una mujer que es migrante, por ejemplo. Todos este tipo de factores adicionales hacen que uno deba de ser más cuidadoso todavía en el dictado de las resoluciones. Sí me tocó en varias ocasiones tener que aplicar este principio de perspectiva de género en favor de mujeres, pero también, por ejemplo, en favor de niños, bueno, de menores de edad. Recuerdo mucho cuando la pandemia, que se promovieron miles de amparos para que, por los padres de familia, para que vacunaran a a los menores, porque Sí, por el COVID. por el COVID, eh, por alguna razón el gobierno no quería aún aplicarles la vacuna, entonces a través del juicio de amparo se garantizó que fueran inoculados y pues en estos asuntos se tuvo que aplicar también no es tanto una perspectiva de género, pero sí el principio de en favor de la niñez, Que el interés superior del menor que le llaman. sí, inclusive, bueno, tú destacabas, están muy atentos para pues, humanizar la justicia a través o bueno, más bien en los casos de los grupos vulnerables, ¿no? Mencionabas algunos. Sí, también los ancianos, por ejemplo, me tocó en alguna ocasión, en un par de ocasiones, advertí que eran pues ya personas
ya adultos mayores, y sobre esto también la Corte ya empezó a desarrollar jurisprudencia de que se debe de juzgar a las personas adultas mayores con cierta perspectiva también, en favor de ellos, sí, realmente, porque también pueden llegar a ser un grupo vulnerable. Un tema toral que se da el día a día en la función jurisdiccional y que creo que todavía ha habido un gran reto, un área de oportunidad y sobre todo, bueno, pues a ustedes, sobre todo a ti que vas a candidato a magistrado, el tema de la tutela judicial efectiva. ¿Cómo realmente las y los ciudadanos podemos concretar que a través de un juicio, pues obtengamos, ¿no? La pretensión que buscamos resarcir algún daño o inclusive que se pueda cumplir alguna cierta obligación. Lo puedo resumir de la siguiente manera. Bueno, un magistrado ve en segunda instancia lo que hace un juez de distrito. Uno no puede más que revisar judicialmente o jurídicamente lo que hace un juez. No puede regañarlo, pero sí puede decirle, oye, no estés desechando demandas de amparo con motivos francamente absurdos que se ve que lo único que estás haciendo es tratar de quitarte trabajo de encima. Ahí estás violando el derecho a la tutela judicial efectiva de la persona. En varias ocasiones me tocó analizar desechamientos de demandas en los que claramente se veía que tenían la única finalidad de quitarse trabajo de encima. Okay. Eso es contrario a la tutela judicial efectiva. Una manera de garantizarlo es partiendo del principio de que la persona que acude al amparo lo hace buscándolo de buena fe, no de mala fe. Porque luego se llega a tener la idea, yo así lo vi, esa es mi percepción, de que la persona juzgadora, de tanto a lo mejor que ha visto, llega a pensar que le quieren ver la cara, que promueven la demanda solamente para dilatar el procedimiento de donde haya surgido el amparo. Y no es así. No siempre es así, a lo mejor hay casos en los que sí, pero más bien no se debe de partir de que el justiciable acude de mala fe a concentrar el amparo para obtener algún beneficio o dilatar el procedimiento, sino más bien que lo hace porque estima vulnerados algunos de sus derechos. La otra cuestión es que en tribunales colegiados se puede evitar el reenvío de asuntos mediante la reposición de procedimientos. Yo soy partidario, porque eso lo aprendí de un magistrado que tuve ahí en el tribunal, de que no debemos de estar reponiendo el procedimiento de manera innecesaria. Reponer el procedimiento, para las personas que nos están viendo, significa que todo lo que hizo un juez, yo lo revisé y como magistrado, como tribunal colegiado, y detecté ciertas omisiones y se lo regreso para que las repare, y una vez que las repare, quizás me vuelva a tocar. No, si esas pequeñas violaciones que existen en el procedimiento no son de tal magnitud que hagan que se pueda estudiar el fondo del asunto, es mejor entrarle al fondo del asunto. Incluso hay una reforma constitucional al artículo 17 que así lo dice. Siempre que no se vulneren los derechos de las partes, es preferible atender al fondo del asunto sobre las formalidades procesales. Y esto creo que no lo hemos entendido bien, o el sistema judicial no lo ha entendido bien. Seguimos viendo reposiciones de procedimiento por cuestiones francamente ridículas, como que le faltó decir, por ejemplo, al principio de la audiencia constitucional, no relacionó las pruebas el juez. O sea, no dijo qué pruebas ofreció cada parte, entonces te lo regreso para... Después de 6 meses me di cuenta de eso, te lo regreso y ahí va otra vez el asunto. Y nada más se retarda inútilmente la solución definitiva de la controversia. Creo que si le damos prioridad a que la gente lo que quiere es que le digas si tiene o no la razón, eso implica estudiar el fondo del asunto y si se puede, pues como tribunal colegiado, y eso es lo que a mí me tocaría hacer como magistrado, pues así se tiene que resolver. En esa innovación,
podríamos decir, pues el reto del Poder Judicial sería, pues basta de los formalismos, ¿no? Ujú. Que muchas de las veces no entienden inclusive un lenguaje pues especializado, la forma y cómo se conducen Sí, abogadas, abogados, los propios juzgadores, sino que pues realmente haya una cercanía, ¿no? En esta cuestión, Nelson, algo importante. México, pues obviamente no ha dejado de ser, no ha estado fuera de las tendencias internacionales, o sea, que en el tema de la globalización y en derecho ha habido un avance, algunos lo llaman así, otros un atentado contra soberanía nacional, contra México en particular. Me refiero al tema en concreto de estos sistemas, por ejemplo, aquí el interamericano, donde pues ya hay inclusive una corte en Costa Rica que resuelve asuntos donde se denuncia a los estados por violaciones de derechos humanos. Muy concretamente la pregunta, ¿control de convencionalidad, sí o no? sí, pero con algunos matices, sin desconocer lo que primordialmente establece la Constitución. Pues la Constitución entendida como la manifestación histórica, cultural, social de, pues, de México, ¿no? Sí, Que sea el máximo, y bueno, inclusive vemos comercial de la Corte que dice la Constitución lo más sí, importante y lo que se debe garantizar, ¿no? sí, incluso trayendo a colación esto, la Suprema Corte en realidad nunca definió si las convenciones internacionales estaban o no por encima de la Constitución. En el 2011, si no me equivoco, tuvo la oportunidad histórica de hacerlo y no lo hizo no, o sea, no lo definió así con toda contundencia y eso pues hace que actualmente la Constitución siga siendo la máxima ley junto con con las convenciones internacionales siempre y cuando no contradigan lo que dicen las Así es. constituciones. A raíz de la reforma, artículo primero y 133 constitucional, ¿cómo entender ahora el tema del control constitucional? ¿O cómo se haga esa interpretación conforme hasta dónde realmente debe ir? Sobre todo, pues para que haya justicia en México, ¿no? A mí en materia administrativa, que fue en la materia que primordialmente, con la que primordialmente estuve en contacto durante más de 10 años, me tocó en múltiples ocasiones hacer este tipo de ejercicios de control de constitucionalidad y de interpretación conforme. Estas palabras raras para quien nos está viendo, significa el control de constitucionalidad es la obligación que tienen los juzgadores de amparo de analizar si una determinada ley, reglamento o disposición de observancia general es acorde a lo que establece la Constitución, o sea, si no la viola. El desarrollo jurisprudencial ha sido un poco errático porque recuerdo que por ahí de 2022, si no me equivoco, 23, la Corte dijo, los juzgadores de amparo tienen manga ancha para hacer controles de constitucionalidad. Incluso recuerdo un asunto que me tocó que me tocó hacer el proyecto de resolución que yo advertí. Era un muchacho que habían un estudiante de universidad lo habían expulsado de una universidad pública sin haber respetado su derecho de audiencia. Ok. El reglamento interno de esa universidad, de ese instituto educativo, no preveía etapas para poderlo expulsar. Entonces yo al observar esto, pues le propuse a mi magistrado, le dije, oiga, o sea, a mí me gustaría proponer esto, lo comenté con el primero. Dice, sí, pues vamos a proponerlo así, vamos a tener que hacer un control de constitucionalidad ex oficio, o sea, de oficio, sin que me lo pidieran, para declarar la inconstitucionalidad del reglamento de la universidad y conceder el amparo para que se le respete, cuando menos que le den la oportunidad Pues de defender. de defenderse. El derecho de audiencia es eso. Así es. Dame la oportunidad de defenderme, de anegar, de probar. No nomás me corras así. Y me acuerdo que con base en esa jurisprudencia que te acabo de comentar, yo hice ese estudio. Después vino una jurisprudencia como que dijo, no, espérate, para que tú puedas llevar a cabo ese ejercicio de control, tiene que haber petición de parte.
ya como que lo frenó y dijo, bueno, la corte, si hay una petición o una causa de pedir por ahí de que el quejoso se está inconformando con la constitucionalidad de la norma, pues hay que entonces llevar a cabo el control. Después viene la otra etapa que es la de interpretación conforme. Antes de declarar inconstitucional, o sea, de inaplicar un artículo, un precepto, pues hay que tratar de ajustarlo a la Constitución, darle una interpretación para hacerla conforme, o sea, para, como se dice vulgarmente, ajustarla meterla con calzador. Así es. Esa norma hay que meterla con calzador a la Constitución para que de alguna manera no se salga del sistema normativo, porque la expulsión del sistema normativo de una disposición, o sea, declarar su inconstitucionalidad, es el último recurso del que debe de hacerse valer un juzgador constitucional. Entonces, pues yo con toda esta experiencia que tuve en el tribunal colegiado, en estas cuestiones de control de constitucionalidad y de interpretación conforme, pues creo que tengo las herramientas necesarias para poder llegar a desarrollar toda responsabilidad el cargo de Cargo de magistrado. Muy bien. Ya llegando un poco al final de esta sección, de esta entrevista, a raíz de la reforma al Poder Judicial para democratizarlo y que, bueno, pues es inclusive pues el tema de lo que ahorita está en boga, por el tema también de las elecciones, tú, candidato a magistrado al Tribunal Colegiado en materia administrativa aquí en Guanajuato, ¿qué entiendes o qué deben de entenderse para que pues el Poder Judicial se dé esa independencia, ¿no? Para mí, la independencia judicial es que el juzgador pueda dictar sus sentencias, sus resoluciones, sabiendo que no tiene ningún tipo de presión externa, ningún tipo de interés político, económico, y también alejado de lo que socialmente o mediáticamente se puede llegar a exponer sobre un determinado caso. Que luego hay casos que son mediáticamente muy expuestos y puede llegar a sentir el juzgador una cierta presión, así es, para resolver en un sentido o en otro. Esto no quiere decir, y hablando específicamente sobre la cuestión mediática y social, que el juez no deba o la persona juzgadora no deba hacerse cargo de lo que hace como parte de uno de los poderes del Estado mexicano. Y aquí voy a introducir un concepto que he estado manejando en otras entrevistas, que es la responsabilización judicial. En inglés, que es donde yo he visto que se ha desarrollado un poquito más en los sistemas de habla inglesa, es judicial accountability. O sea, que el juez, que la persona juzgadora, no simplemente diga, yo hablo a través de mis sentencias. No, que se haga cargo ante la sociedad de decir, de explicar por qué un determinado asunto socialmente sensible lo resolvió de tal o cual manera. Esto lo vemos mucho, sobre todo en cuestiones penales. Y a lo mejor en cosas tan, a lo mejor, que no trascienden tanto como, no sé, atropellaron a alguien y ya está libre el conductor. Porque un juez lo liberó, le dieron dinero. Para evitar ese tipo de, yo lo llamaría mal humor social, el juzgador tiene la obligación de hacerse responsable también ante la sociedad, de explicar por qué hizo eso, no sé por qué falló en tal o cual sentido. Y esto, pues, yo creo que lo puede cumplir a través, por ejemplo, del uso de redes sociales. Cada vez vemos que en más países, más juzgadores empiezan a usar las redes sociales como forma de comunicación, como canal de comunicación con la población, con la ciudadanía. Y para mí eso es algo muy sano, porque entre más transparencia haya en cuanto al trabajo del juzgador, pues creo que la población se puede ir involucrando más y le va quedando más claro por qué el sistema judicial actúa de tal o cual manera. Explicar, ser muy transparentes en la labor jurisdiccional. Otro caso, otros casos que pueden ser también socialmente sensibles, la cuestión
de impuestos, ¿no? ¿Por qué a tal empresa debió 20 millones al fisco y ese juez o ese tribunal se los perdonó? No, a ver, hay que salir a explicar qué pasó. Este tribunal resolvió esto con base en esto, en esto. Y no simplemente decir, yo hablo a través de mi sentencia. Porque hay hasta como cierta arrogancia, ¿no? En eso. Finalmente un juzgador, pues, como parte del Poder Judicial, no es muy distinto en cuanto a que forma parte del Estado mexicano a un presidente municipal, a un legislador, a un diputado, a un senador. Es decir, cada uno en su propia responsabilidad. Pero ¿por qué a un presidente municipal, si como le dicen ahora, lo funan en las redes sociales y a un juez no? O sea, no, porque no estoy sugiriendo que pase eso. Pero es mucho más expuesto un presidente municipal, mediáticamente hablando, sus decisiones, lo que hace o deja de hacer, que un juez. Y yo creo que también un juzgador poco a poco debe empezar a hacerse socialmente responsable ante lo que la sociedad piensa que es su trabajo. Es un llamado, y yo creo que también para incentivarnos a conocer, y eso es importante en esta elección, que conozcamos a los perfiles, los candidatos, candidatas, y pues en general no conocemos nuestro sistema de justicia, pero también pues este concepto tan valioso que aportas. ¿Qué aportarías al sistema de justicia en Guanajuato, sobre todo dentro del Tribunal de Justicia Administrativa de circuito, desde tu experiencia? Yo, afortunadamente, tengo experiencia combinada, yo así la llamo, porque tengo experiencia tanto jurisdiccional, por haber estado 13 años en el Poder Judicial como secretario. Todo el tiempo que estuve en el Poder Judicial fue como secretario proyectista. Entonces conocí de primera mano y me tocó resolver cientos de asuntos. Pero también tengo la sensibilidad social, la empatía desde el lado como abogado litigante, postulante, porque yo sé lo que sienten mis clientes cuando un juez te resuelve indebidamente un asunto. Yo tengo, digamos, esa combinación de cualidades, si se le puede llamar así, que me harían un buen magistrado de circuito, porque no sería un magistrado, como dicen, nada más de oficina, sino que podría conocer y tener la percepción social de lo que pasa allá afuera. Lo que algunos llamarían un activista judicial, ¿no? Sí, Muy bien. Pues te agradezco, Nelson. Desafortunadamente hemos llegado al final en esta entrevista, en esta charla de largo aliento. Te agradezco mucho. Esto fue Bajo Protesta de Decir Verdad con Nelson Mireles, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito en materia administrativa aquí en Guanajuato. Recuérdenlo, está en la boleta de color rosa con el número 16. sí, así es. El 16 es el número de la suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego.